Muy buenos días. En nombre de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, les damos la bienvenida al evento El Camino hacia una Colombia Carbono Cero. Mi nombre es John Villabona, coordinador de Construcción Sostenible y Formación Sectorial de Camacol, y hoy los acompañaré como su maestro de ceremonias a lo largo del evento. Ustedes aquí presentes serán los primeros en recibir de manera exclusiva las experiencias y los pasos a seguir para que sus proyectos e inversiones sean cero emisiones. Quiero agradecer la participación del destacado grupo de conferencistas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por haber aceptado esta invitación. Sin más preámbulo, damos inicio a El Camino hacia una Colombia Carbono Cero con la sesión de apertura por parte de la doctora Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de Camacol. Doctora Sandra, bienvenida. Tiene usted la palabra. Hola, muy buenos días. Gracias, John, nuestro maestro de ceremonias, pero además el súper experto en nuestros temas de EDGE. Muchas gracias. Yo voy a hacer unas palabras muy cortas. Muy emocionante seguir teniendo permanentemente estos eventos en los que ustedes nos acompañan. Hay veces hacemos eventos masivos. Hoy, por ejemplo, un evento mucho más focalizado, porque seguimos trabajando muy convencidos en aportarle a este proceso y a estar en el camino hacia una Colombia carbono cero. Esa es una responsabilidad y un elemento que está en el plan estratégico de Camacol. Quiero saludar muy especialmente a los delegados, a los representantes de IFC, parte del Grupo Banco Mundial, grandes aliados. Siempre vamos a reconocer esta alianza maravillosa que nos ha permitido crecer como sector, que nos ha permitido esta alianza arrancar este proceso ya con muchos resultados de transformación del sector para la incorporación de la sostenibilidad en la construcción de nuestras edificaciones, en la construcción de ciudades de calidad. A nuestros socios estratégicos de SGS Sintali, quienes también han trabajado con nosotros, son parte fundamental del proceso de EDGE, que ya es una realidad en Colombia, gracias a la confianza de ustedes. Al sector financiero, también acá hay varias personas del sector financiero que ya habían arrancado, digamos que fue como un encuentro de intereses cuando el sector financiero empieza a mirar qué está pasando en el mundo con el tema de los incentivos para los distintos actores y encuentra en EDGE y en Camacol un aliado para esto. Esto nos ha permitido apalancar de manera importante la transformación sostenible del mercado. A Celsia tuvimos una reunión muy interesante con Ricardo y con todo el equipo, van muy adelante en los temas de transformación y la transición y la eficiencia energética, y por eso para nosotros se vuelven aliados estratégicos para Camacol, para poder mostrar qué es lo que están haciendo e incorporarlo en esa transformación que queremos hacer en eficiencia energética. A Oficio Arquitectura y a ACES Energía, ellos están acompañándonos hoy, son nuestros invitados internacionales, quieren compartir, eso es muy importante, todo lo que nosotros logremos. Es mirando un poco cuál es el camino que se ha recorrido. No nos vamos a inventar la rueda arrancando de cero, y cómo han avanzado y qué nos pueden aportar en este proceso. Y por supuesto nuestro equipo de Camacol, a John, a Victoria, a Edwin, a todo el equipo de Camacol del área de productividad y sostenibilidad, productos y servicios, que finalmente son no solo quienes hacen posible estos eventos, sino que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista misional, han logrado que demos unos pasos importantes en el tema de construcción sostenible y ahora en este camino hacia tener una Colombia carbono cero. A todos los participantes, gracias. Hay personas del gobierno, los quiero saludar, también aliados, organizaciones intergubernamentales, constructores, promotores, que finalmente es la confianza de ustedes, inversionistas, la que nos permite avanzar. Ahí tenemos cajas de compensación también que se están volviendo aliados de este proceso, fondos de capital privado, expertos, EDGE, en fin. Bienvenidos todos. Unas palabras cortas para decir que nosotros arrancamos esto hace 8 años y nos unimos, parece que arrancó Camacol muy tarde, no, Camacol venía trabajando en construcción sostenible desde antes. Lo que pasa es que hace 8 años encontramos como los caminos y las herramientas que nos permitían realmente incorporar el tema de sostenibilidad, la visión de sostenibilidad en el sector, cuando arrancamos nuestra alianza con IFC.
Es un esfuerzo global por lograr el estándar de construcción sostenible y hemos logrado que se inicie una transformación importante del sector. Hoy nos encontramos hace 8 años, después de cerca de 4 años de trabajo. Colombia es líder mundial en construcción sostenible, mirándolo por supuesto, y en eso somos muy claros cuando lo afirmamos con la certeza de que estamos hablando de EDGE. Nosotros somos por segundo año consecutivo líderes en esta certificación. Llevamos más de 3 millones de metros cuadrados certificados en 201 proyectos, de los cuales 138 proyectos son residenciales y equivalen a un poco más de, a casi 52.000 unidades de vivienda certificadas. Nuestro gran reto, siempre nos han oído esto, importante que se certifiquen todas las edificaciones, por supuesto, pero necesitábamos algo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos también en nuestro planteamiento, en nuestra misión, reducir rápidamente el déficit habitacional en Colombia. Estábamos buscando una certificación que nos ayudara, que fuera de la mano con esa reducción del déficit, y encontramos en EDGE el camino para lograrlo. Por eso hacemos énfasis siempre en los metros cuadrados y en las unidades de vivienda certificadas, porque además ya llegamos también al nicho de la vivienda de interés social. Hemos generado uno de los mejores ecosistemas de sostenibilidad en América Latina. Tengo también que agradecer, porque sé que acá están conectados, más de 90 expertos acreditados y reconocidos internacionalmente como expertos EDGE, 5 bancos con productos sostenibles en crédito constructor y en crédito hipotecario. Yo me acuerdo cuando arrancamos esto decíamos, ideal lograr que los bancos, porque para el comprador, claro, el constructor es muy importante, pues es nuestro aliado inicial, pero siempre pensando en el comprador, que él encontrara el beneficio de comprar una vivienda certificada, pero también que tuviera detrás cómo motivarlo. Esos incentivos son importantes en el crédito hipotecario. Ahí tenemos Banco de Vivienda, Bancolombia, al BBVA, al Banco Caja Social y al Banco de Bogotá, aliados en este camino de construcción sostenible, de transformación del mercado. Y adicionalmente, pues tenemos la alianza con Segurosura, que en su línea de seguros sostenibles creó o tiene esa línea de seguros sostenibles para constructores e inversionistas. Estos esfuerzos, entonces, dejan como resultado proyectos que han contribuido con más de 57.000 kilovatios hora en energía, equivalente a proveer luz a más de 380 familias por mes. Se han ahorrado más de 2.260.000 metros cuadrados de agua, que equivalen a 4.518 millones de botellas de agua. Es una cantidad de cifras que encuentro valiosísimas y que seguramente John después las va a aclarar o a complementar. Y se han reducido 25.431 toneladas de CO2. Esto son cifras importantes. Es un camino recorrido, no hemos llegado al final, lo que tenemos es camino hacia adelante, y por eso nosotros nos hemos impuesto los retos, lo que nos va a permitir que estas cifras en unos años las hayamos aumentado de manera importante. Nosotros a lo que le estamos apostando realmente con esto es a una transformación del mercado para lograr que la sostenibilidad ampare todo lo que se construye en Colombia. Nosotros tenemos nuevos retos para lograr esto. La certificación EDGE debe llegar al 100% del territorio, por eso hablaba yo de que ampare todo lo que se está construyendo. Una de cada 5 edificaciones certificadas con EDGE en el 2023. ¿Por qué hablamos del 2023? No es que aquí terminemos. Nosotros, de hecho, este año vamos a hacer una revisión de estas metas con nuestros socios estratégicos para subir esta meta. Lo que pasa es que hablamos en el 23 porque fue como ese pacto inicial que hicimos con IFC y con el resto de los aliados estratégicos. Pero claramente, un país como Colombia, que sigue aumentando su producción, su escala de producción de vivienda, tiene que cambiar estas metas. Por eso hablamos de retos. Y tenemos que hacerlo pues de la mano de nuestros aliados, no lo podemos hacer solos. Pero este año, seguramente arrancando el 22, ustedes nos van a ver que nuestras metas han cambiado, porque es que el 23 está a la vuelta de la esquina y debemos nosotros mismos, con la responsabilidad que nos implica estar liderando esto, subir la vara y llegar a un cubrimiento mayor. Crear incentivos municipales de la mano de IFC. IFC trabaja mucho con las ciudades y con los municipios, y nosotros tenemos la suerte de contar con 19 regionales
lideradas por 19 gerentes que están absolutamente comprometidos con este tema, y ahí, trabajando con IFC, avanzar más en los incentivos municipales. Ustedes saben que los municipios tienen todo que ver con este tema, que además aborden prioridades para el desarrollo urbano formal y sostenible en las ciudades. ¿Por qué es importante acompañar esto con IFC y por qué involucrarnos nosotros? Porque cuando uno, desde el punto de vista municipal, uno no se vuelve sostenible solo con un decreto o solo con un acuerdo de un consejo. Esto es un proceso como el proceso que se ha hecho a nivel nacional. Entonces debe ir acompañada esa regulación que permita hacer los proyectos, sostenibles, y ahí entre una cosa y la otra aparecen los incentivos. Y finalmente, avanzar hacia el carbono neutralidad es el siguiente paso de nuestra estrategia integral de construcción sostenible, que como les digo está en la médula, digamos, del ejercicio de Camacol, y desde nuestro rol como gremio hemos sido, pues, con todos estos elementos, un agente transformador del mercado. Cuando estamos hablando entonces de carbono neutralidad, nos hemos comprometido con contribuir en la reducción del 51% de la huella de carbono en la cadena de valor, en línea con el compromiso que tiene el gobierno nacional a nivel internacional. Este segundo semestre arrancamos con 2 programas, o sea, arrancamos julio, pero nos tomamos el primer semestre para formularlos. Uno, Camacol neutral, y el otro es cero carbono, que es lo que nos ha convocado, nos convoca y nos ha venido convocando en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque ahorita arranca la implementación. Estos programas cubren la medición, reducción y compensación de la huella de carbono en el ciclo de vida de los proyectos. Hoy, como les digo entonces, presentamos uno de ellos de la mano de IFC, el nuevo nivel de la certificación ESH, que es ESH cero carbono. Es muy importante. Hoy para nosotros es un inicio de la implementación de este nuevo programa y estamos seguros que con este vamos a ser igual o más exitosos, sin triunfalismo y sin ínfulas, sino hablando que es una necesidad de país, y cuando uno encuentra las herramientas, lo que tiene es que aprovecharlas. Y IFC nos genera o nos permite o nos proporciona esas herramientas, y nosotros como gremio lo que debemos hacer es aprovecharlas y llevarlas al alcance de nuestros empresarios para que a su vez logremos aportarle a las metas de país. Ante la importancia de dar estos primeros pasos y encontrar las primeras empresas en apostarle al carbono neutralidad con EDGE cero carbón, organizamos hoy entonces esta agenda que está orientada a la práctica con expertos nacionales y con expertos internacionales en la aplicación de criterios de sostenibilidad, implementación de tecnologías limpias y modelos de negocio orientados a los mercados de carbono. Esto es muy importante, porque esto tiene que ser, esto es construcción sostenible, pero esto también tiene que ser sostenible para el sector, sostenible, por eso es tan importante. Hay una cantidad de negocios y de experiencias que muestran cómo se puede llegar a esto con una orientación a los mercados de carbono. Entonces los invito a que hagan parte activa de esta agenda, de estas sesiones, para seguir avanzando en nuestros objetivos, en el cumplimiento de la Agenda 2030 y con los objetivos de desarrollo sostenible. Les agradezco enormemente que se hayan conectado. Es un evento, realmente no hicimos un evento masivo, lo que hicimos así con actores específicos, muy focalizados, porque arrancamos hoy y lo que tiene que resultar hoy es que se evidencie que esto es para llevar a la práctica y que esto tiene objetivos, tiene metas, tiene números, y por eso quisimos arrancar con este tipo de eventos un poco más cerrados, porque con esto arrancamos también nuestra agenda, la agenda que nos convoca hoy y que finalmente nos tiene que llevar hacia una Colombia carbono cero. John, muchas gracias a todos y muy bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Sandra, por su intervención. En Camacol nos apasiona la construcción sostenible y seguramente de la mano de las compañías y organizaciones aquí presentes lograremos construir una Colombia carbono cero. Ahora damos paso a la sesión Programa EDGE Carbono Cero dirigida por Ana Milena Avendaño, especialista EDGE en Latinoamérica para la Corporación Financiera Internacional. Quisiera reiterarles que en este momento tenemos habilitado el chat para responder sus dudas e inquietudes, y lo encontrarán en la parte derecha de la sesión, herramientas de la cual nosotros compartiremos sus respuestas
con nuestro equipo de IFC y el equipo técnico de Camacol. Ana Milena, sin más preámbulo, bienvenida y continúa con tu presentación. Gracias, John. Gracias, buenos días. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Muchísimas gracias por las palabras de la doctora Sandra. Siempre es un aliento trabajar con Camacol. Yo desde IFC no tengo más que contarles un poquito y rápidamente por qué estamos haciendo esto. Creo que ya la doctora Sandra nos dio un buen inicio. Nada más me confirman si están viendo pantalla, por favor. Sí, sí. Ok. Muchas gracias. Pues nada, mi nombre es Ana Milena Avendaño, yo estoy liderando el programa de construcción sostenible desde IFC en Latinoamérica y en Colombia particularmente. Y bueno, les voy a contar rápidamente cómo es el trabajo de IFC en este programa, ¿no? Pues como lo mencionó la doctora Sandra, IFC es parte del Grupo Banco Mundial y desde IFC y desde el Grupo Banco Mundial hay una preocupación y hay una meta de trabajar con temas de cambio climático. Entonces, por ejemplo, para lo que se refiere a 2025, todas las inversiones del Grupo Banco Mundial y particularmente de IFC tienen que ser, al menos un 35%, tienen que estar asociadas al cambio climático. Esto es muy importante entenderlo porque también significa que hay recursos para trabajar en programas relacionados al cambio climático, ¿no? Y desde IFC entonces tenemos un programa que es el programa de transformación de mercado de construcción verde, donde tenemos 4 líneas de acción importantes en las cuales hemos tenido buenos resultados hasta el momento, ¿no? Una parte es el trabajo con inversión a bancos, permítanme esto, inversión y asesoramiento a bancos, donde ya tenemos 1.3 billones de dólares de inversión directa para instituciones financieras en hipotecas ecológicas y en proyectos relacionados a construcción verde. También desde el sector inmobiliario hemos hecho inversiones directas a clientes, tanto en capital como en deuda para desarrolladores de 5 billones de dólares. Esto es un muy buen número para la inversión directa en el sector inmobiliario. En el caso también trabajamos con temas de construcción e incentivos a la construcción verde y ya hemos acumulado cerca de 10 países que tienen códigos de construcción ecológica apoyados por IFC. Y finalmente el sistema de certificación EDGE, donde ya hemos acumulado 22 millones de metros cuadrados certificados a nivel global, con una aplicación que es realmente una aplicación diseñada para ser fácil de usar y una herramienta de inversión también, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues porque los edificios están en el foco en el foco de ser emisiones cero carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque los edificios representan el 20% de las emisiones totales del mundo y estos van a crecer alrededor de un 75% al 2050. Esto significa que la mayor presión que vamos a tener va a ser dentro de las áreas urbanas al 2050 y este crecimiento normalmente va a ser dentro de la clase media y los países en desarrollo, ¿no? Porque los países ya desarrollados no tienen una tasa de crecimiento tan alta. Entonces, sin embargo, ya muchas instituciones están metidas en este compromiso y de hecho la próxima COP, que es el encuentro de las partes sobre cambio climático, la COP26, que va a ser en noviembre, va a tener un día de las ciudades y edificios, ¿no? Entonces, para el 2030 es importante entender que tenemos un acuerdo, una alineación con el Acuerdo de París que vamos a ratificar en la COP26, donde se dice que, o donde se resalta que para el 2030 todos los edificios nuevos deben ser cero emisiones de carbono y para el 2050 todos los edificios, tanto los nuevos como los existentes, deben ser emisiones cero carbono. Entonces, esto es un reto muy importante y como lo decía la doctora Sandra, el 2030 está a la vuelta de la esquina, pero vamos a necesitar entonces trabajar todos. Hay un 80% de potencial que es viable y que se está desaprovechando y lo que tenemos que hacer es ver esto como una oportunidad. ¿Por qué? Porque el hacer edificios cero carbono lo que nos va a dar es una protección contra las reglas y regulaciones de las tarifas eléctricas en el futuro y al tener menos costos en los servicios públicos vamos a incrementar las ganancias de los edificios en la operación, ¿no?
Entonces, rápidamente para recordarles, Edge es una herramienta que tiene un software gratuito, que tiene un estándar alcanzable y que busca siempre ser una etiqueta verde verificada para reportar correctamente cuáles son los ahorros en emisiones de gases de efecto invernadero en toneladas de CO2 al año, ¿no? Esto es muy importante mencionarlo. Y como lo mencionaba la doctora Sandra, efectivamente ha habido un crecimiento muy importante de Edge a nivel mundial. Ya hemos llegado casi a los 22 millones de metros cuadrados y bien lo decía en la introducción, Colombia es el país número 1 en desempeño. Tenemos la mayor cantidad de metros cuadrados certificados, tenemos de todas las tipologías certificadas. Y lo importante de analizar de todos estos proyectos certificados es que tenemos más de 120 clientes a nivel global que ya han alcanzado los estándares de Edge avanzado. Esto significa o se traduce en 3.8 millones de metros cuadrados certificados, 3.8 millones de metros cuadrados que pueden llegar fácilmente a carbono cero. En la fecha o a la actualidad solamente hemos trabajado con 3 clientes, 3 proyectos. Uno de ellos va a ser el que les vamos a presentar hoy, que es el primero en Latinoamérica y el primero en México, pero necesitamos avanzar. Hay un potencial de proyectos que ya tienen una eficiencia avanzada y que pueden fácilmente llegar a carbono cero y les vamos a explicar también cómo es el proceso, ¿no? Entonces, recuerden que IFC es un intermediario financiero y se creó Edge para acceder a finanzas verdes y para trazar un camino hacia el carbono cero. Entonces, lo importante es que Edge está avalado como un estándar reconocido a nivel internacional para bonos verdes, donde se puede usar esta herramienta para evaluar el rendimiento de los edificios y de las carteras de edificios, teniendo en cuenta el clima local, las condiciones y los parámetros de línea base de estos edificios. Y con esta herramienta podemos ayudar a toda la industria a ir poco a poco en un camino hacia emisiones cero carbono, ¿no? Ya se están certificando portafolios de proyectos de hasta 6,000 unidades de vivienda. Eso significa que también tenemos mucho potencial en todo lo que tiene que ver con vivienda, pero en general proyectos comerciales también están optando por Edge como una herramienta fácil para ir en su camino hacia la eficiencia energética y acceder a finanzas verdes, ¿no? Edge está entonces alineado a todos los estándares internacionales, a todos los fondos de bonos verdes internacionales y es utilizado por promotores inmobiliarios, grandes promotores inmobiliarios como el GREFS, y también trabaja con los sistemas de divulgación de inversionistas y para ciudades, que es el CDP, ¿no? Entonces, estamos alineados y todo el tiempo estamos trabajando en unión con todas las iniciativas de inversionistas y de finanzas verdes, ¿no? Les recuerdo entonces, lo que buscamos fue generar a partir de este acuerdo hacia neto cero carbono, generamos 2 niveles más de certificación para mejorar esta ambición hacia edificios cero carbono. Entonces tenemos el certificado Edge, tenemos después un certificado Edge avanzado para quien alcance el 40% de ahorro de energía y posteriormente en la operación de los edificios tenemos el certificado Edge Carbono Cero, que ya mi compañera de Sintali, Eleni, nos va a contar cómo es el procedimiento. Pero la idea es alcanzarlo después ya con la operación de los edificios, ¿no? Previamente tener un nivel Edge avanzado. ¿Qué es un edificio cero carbono o carbono cero? Es un edificio de alta eficiencia que tiene al menos un 40% más de eficiencia energética que la línea base local. Este es como el prerequisito y que se alimenta completamente de energías renovables, ya sea en el sitio o fuera del sitio, o ha comprado créditos de carbono para compensar el 100% del consumo de energía. ¿Cómo puede el mundo avanzar hacia el cero carbono? Pues básicamente la tecnología ya está desarrollada. Nuestros compañeros de CEDIA también nos van a contar muy bien todo el trabajo que ya han hecho en términos de energías y se vuelve cada vez más asequible, ¿no? Entonces hay cómo hacerlo y finalmente hay una ventaja también competitiva en este tipo de edificios y es que
al hacer este cambio a economías verdes, vamos a crear más puestos de trabajo y vamos a generar ganancias económicas directas que hemos calculado desde IFC que pueden llegar a ser de más de 26 billones de dólares al 2030 en comparación con los edificios normales, ¿no? Entonces hay un gran potencial, hay la tecnología disponible y tenemos un reto para todos los países, ¿no? Entonces, grandes compañías como Amazon, BMW y también Microsoft y también todos los grandes instituciones bancarias como Bancolombia, entre otros, también ya están comprometidos y están haciendo acciones para llegar a hacer emisiones cero carbono o para apoyar proyectos cero carbono, ¿no? Entonces, es cuestión de unirse y ver la viabilidad de sus proyectos en estos términos. Ha habido buenos avances, sin embargo, todavía nos falta mucho recorrido por trabajar, ¿no? El World Green Building Council hace seguimiento a 96 empresas a nivel mundial, hace seguimiento a, creo que son como 10 ciudades que se han comprometido. Sin embargo, en términos de edificios cero carbono, solamente tenemos a la fecha 420, que es una muestra muy pequeñita. Sin embargo, lo que nos dice es que se puede hacer y nos toca profundizar y avanzar en este tema para hacer que todos los edificios realmente puedan llegar a la meta de ser cero carbono al 2050, ¿no? ¿Cómo es la ruta? Pues básicamente es, como les decía, al 2030 todos los edificios nuevos tienen que ser altamente eficientes y lograr neto cero carbono con energías renovables y o compensaciones, y al 2050 todos los edificios existentes y nuevos van a tener que ser neto cero carbono con 100% energías renovables. Cada vez más nos vamos a inclinar a promover energías renovables sin compensaciones, porque finalmente es el modelo sostenible que debemos generar en el futuro, ¿no? También vamos a incorporar el tema de las energías embebidas en los materiales de construcción. Entonces, la industria y los proveedores de materiales de construcción también se van a involucrar en esta meta, porque todas sus emisiones por la fabricación de estos materiales también van a tener que ser compensadas. Entonces, este es un reto impresionante y hay que sentarnos todos a trabajar muy, muy juiciosos para lograrlo, ¿no? ¿Qué es lo que propone Edge? Básicamente es un paso a paso. Evidentemente no vamos a poder llegar todos los edificios de un momento a otro, hay que hacer un paso a paso. Entonces lo que les proponemos es que en principio hagamos un inventario de los proyectos que tienen, cómo es la operación y saber exactamente cuánto es que estamos emitiendo, cuál es nuestra huella, ¿no? Después de saber cómo estamos con nuestros proyectos, con el portafolio de proyectos, entonces lo que tenemos que hacer es evaluar los costos de renovaciones para lograr ahorros de emisiones, ¿no? Para eso pueden usar Edge. Y luego, entonces, lo que hay que hacer es priorizar estas renovaciones que tengan menor costo, ¿no? Para ir haciendo un paso a paso e ir optimizando los edificios existentes y obviamente planteando para los edificios nuevos la certificación Edge de entrada como diseño y como parámetros de diseño, ¿no? Entonces, vamos elevando progresivamente los criterios de calidad para las nuevas construcciones y nos ponemos a lo mejor como meta que el 100% de los edificios sean certificados, de los proyectos que ustedes controlan, sean certificados, y luego entonces empezamos a ampliar y podemos poner la meta de que ya no solo sean certificados Edge, sino que lleguen a niveles avanzados para que estén listos para agarrar este paso de cero carbono, ¿no? Entonces, pues básicamente es ir poniendo metas progresivas y usar Edge también para empezar a promover y a comunicar y a divulgar nuestras acciones en términos de reducción de emisiones de CO2 y también dar a conocer cuáles son estos criterios que ustedes están implementando para generar como estos líderes del mercado o estos líderes comprometidos con las edificaciones cero carbono, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que buscamos es que haya un plan de empresa donde todos estemos comprometidos al 2050 para llegar a estas edificaciones cero carbono. Ya finalmente, y perdónenme que me extendí, pero en este momento estamos desde IFC promoviendo un compromiso de carbono cero hacia la COP26. La COP26 va a ser en noviembre en Glasgow
y estamos buscando llevar este compromiso, este pliego de empresas comprometidas desde EDGE y desde IFC para presentarla dentro de la COP26. ¿Cuáles son los objetivos? Sensibilizar a los financieros sobre el volumen de inversiones en edificios ecológicos, mostrar cuáles son estos líderes de la industria que están fomentando las emisiones cero carbono en los edificios, proporcionar a estos líderes esta plataforma de la COP26 para compartir objetivos climáticos y para difundir sus acciones, y obviamente también atraer la atención de los inquilinos, ¿no? De los usuarios finales, para que se reconozcan también como parte de la solución. Entonces, los quiero invitar a los que estén interesados. Estamos promoviendo a aquellos que quieran ser pioneros en carbono cero en la COP26, es hacer un compromiso como organización con los edificios EDGE cero emisiones de carbono. Entonces, si alguno tuviera interés en participar en la COP como pionero de carbono cero, los invito a que se comuniquen con Camacol o con el equipo de EDGE en Colombia, conmigo, y los vamos a orientar en este tipo de compromiso. Pues básicamente hasta aquí quedo yo. Perdonen si me tardé más de lo debido. Gracias, John. Muchas gracias, Ana Milena, por su ilustración sobre cuál debe ser esa hoja de ruta que deben cumplir las empresas para poder construir edificaciones cero carbono en Colombia. Y una gran invitación a nuestros empresarios para que hagan parte en la conferencia de COP26 con su compromiso al adherirse a la certificación EDGE Zero Carbon. Nuestro chat sigue disponible para que envíen sus preguntas, las cuales serán resueltas en el transcurso del evento. Ahora damos paso a la conferencia denominada ¿Cuál es ese proceso para lograr una certificación EDGE Carbono Cero?, dirigida por Eleni Polocroniatou, directora comercial de Sintali, que hoy representa al consorcio SGS Sintali, quienes son el apoyo técnico en auditoría y certificación del programa EDGE en Colombia. Muchas gracias, Eleni, por haber aceptado esta invitación. Bienvenida, tiene la palabra. Gracias, John. Un momento. Ahora, con esto en mente, ahora entraré más en detalle sobre el funcionamiento de la certificación EDGE Carbono Cero, referente a cómo se debe pasar por el proceso y en lo que se debe fijar. Comencemos con lo básico y la relación entre Haya Avanzado y EDGE Carbono Cero. La manera más sencilla de comprender la diferencia es a través de los componentes constituyentes de un edificio con cero emisiones de carbono. En la primera fase, se busca reducir el impacto de la construcción, es decir, el carbono incorporado justo al comienzo de la construcción del edificio. Esto implica una evaluación de carbono a lo largo de las diferentes etapas del edificio, con el fin de reducir el carbono total que genere. Luego, pasamos a la fase de energía operativa. En este, se busca reducir la demanda y el consumo de energía operativa general del edificio. Luego, analizamos la energía renovable y cómo la energía restante puede provenir de un suministro de energía renovable, ya sea en el sitio o fuera del sitio. En el sitio es lo ideal, pero la compra de energías renovables fuera del sitio también es beneficiosa. Finalmente, cualquier carbono restante debe compensarse con créditos de carbono utilizando un marco de compensación reconocido para que el edificio tenga cero emisiones de carbono. Los edificios con cero emisiones de carbono se categorizan de dos maneras, en la construcción y en la operación. En el contexto EDGE, hablemos únicamente de la energía operativa con cero consumo de carbono neto. Las versiones futuras de EDGE optarán por la definición completa de la construcción, pero actualmente es solo para energía operativa. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que acabamos de discutir? El certificado EDGE avanzado cubre la reducción energética del uso operativo a través de la implementación de medidas de eficiencia energética, así como la energía renovable en sitio si aplica. El resto de la energía es abordado en el certificado EDGE Carbono Cero. Una cosa a tener en cuenta es que el certificado EDGE avanzado trata sobre el rendimiento de los activos y se basa en el rendimiento modelado en la aplicación EDGE. EDGE Carbono Cero se basa en datos reales. En general,
El proceso hacia Edge Carbono Cero es muy sencillo. El primer paso es lograr un certificado Edge avanzado para su proyecto. A partir de ahí, se enfocará en sus datos operativos reales para cuantificar la huella operativa. Luego pasamos a la adquisición de energía renovable fuera del sitio para cubrir la energía adicional y compensar el carbono restante. Si miramos la forma en que está diseñado el certificado Edge Carbono Cero, se puede obtener una mejor visión de los diferentes componentes involucrados en el proceso. Examinemos cada sección con un poco más de detalle. Esta primera sección en la parte superior trata sobre la certificación Edge avanzado y comunica el porcentaje de eficiencia sobre la línea base local lograda con el certificado Edge avanzado. También extrae el ahorro total de carbono estimado por la aplicación Edge. Luego pasamos al componente de energía operativa. Aquí es donde se refleja la energía operativa real. Esto es calculado por el cliente y es la base del certificado Edge Carbono Cero. Con recordatorio, estos son datos que cubren un año completo de funcionamiento en el que el edificio tiene una capacidad operativa mínima del 75% para reflejar el uso de energía adecuado. No debe utilizar datos de un edificio vacío porque no se reflejaría el uso real. Con esos datos operativos en mente, pasamos a la energía renovable en el sitio y fuera del sitio. La energía renovable en sitio forma parte de la certificación Edge avanzado, ya que es una medida que se puede reclamar. Y finalmente tenemos el componente de créditos de carbono. Hablaremos de eso con más detalle en breve, pero esto nuevamente muestra el porcentaje de la energía total consumida que se compensa. Finalmente, pasamos a las fechas. La fecha en la parte inferior izquierda es importante y a menudo puede resultar confusa. Aunque este certificado haya sido emitido en el mayo de 2020, los datos proporcionados para el consumo total de energía fueron para el 2018. Este es el caso del por qué los datos que necesita proporcionar para la certificación de carbono cero deben cubrir al menos un año. Y a menos de que tenga medidores inteligentes que proporcionan datos en tiempo real, facturas y datos de facturas siempre serán del pasado. Y para las grandes empresas, las facturas de energía se generan anualmente o con bastante retraso desde el momento real en que se consumió la energía. La segunda fecha en la parte inferior derecha hace referencia al periodo de validez. Si bien los certificados Edge y Edge avanzado no necesitan renovación, Edge Carbono Cero sí, ya que se basa en datos operativos. Para proyectos que cubren todo su consumo energético con energías renovables en sitio, el certificado solo debe renovarse cada 4 años. Para proyectos que compran energía renovable fuera del sitio y usan compensación, el certificado debe renovarse cada 2 años. Entonces, ¿por dónde se empieza? En primer lugar, debe recopilar los datos y comprender cuál es el consumo total de energía operativa de su edificio. Puede usar datos medidos si los tiene, que muestren el uso real de energía y la división entre la red y la energía renovable en el sitio si los tiene. De manera alternativa, puede usar facturas de uso de energía y no ingresar la generación renovable en sitio porque ya se tiene en cuenta. Luego, todos estos datos se ingresan en esta hoja de cálculo de Excel. Pronto estará disponible en la aplicación Edge, pero actualmente está disponible a través de una calculadora de Excel. Una vez que ingrese el consumo de energía anual en función de las diferentes categorías, deberá calcular las toneladas totales del carbono. Para que esto funcione, debe elegir sus factores de emisión. Hay 2 formas de hacer esto. Puede usar la información de proveedor si la tiene o puede usar la información de la red nacional. Para proyectos con energía renovable en el sitio, se deben también ingresar esos datos. Después de eso, se debe analizar cuáles son las toneladas totales de carbono que quedan y cómo se puede usar una combinación de energía renovable externa y compensaciones, créditos de carbono, para que el balance llegue a 0.
Para la energía renovable externa y las compensaciones de carbono, hay algunas cosas que valen la pena tener en cuenta. Si está comprando energía renovable fuera del sitio, deberá asegurarse de poder proporcionar documentación que demuestre que la energía es sostenible. Esto significa que el proveedor de energía deberá proporcionar un certificado o una factura que muestre claramente de dónde proviene la energía. Para los créditos de carbono, es muy importante asegurarse de que se compren compensaciones de calidad. El IFC ha proporcionado una lista de proveedores de compensación que puede utilizar. Además de utilizar estos proveedores, deberá obtener un certificado para la compensación que demostrar que la compensación se ha retirado y no se cuenta 2 veces. El proceso para obtener la certificación es más sencillo que someterse a Edge avanzado. Una vez que haya obtenido su certificación Edge avanzado, firmará un nuevo contrato con Camacol para cubrir el nuevo servicio. A partir de ahí, puede calcular la huella energética operativa e identificar cómo alcanzar el cero carbono. Una vez que esté listo, enviará la calculadora que le mostré y los documentos de respaldo al certificador. A partir de ahí, revisaremos los datos y la documentación y nos aseguramos de que todo cumpla con los requisitos antes de emitir el certificado Edge Carbono Cero. No existe un proceso de auditoría para Edge Carbono Cero, es simplemente a través de la calculadora y el certificador que el proceso avanza. Una vez finalizado el periodo de validez, el proyecto podrá renovarse. La renovación también es bastante sencilla. Si no ha habido cambios importantes en el edificio, el propietario presenta una declaración firmada de que nada ha cambiado. Si es así, entonces el proyecto debe demostrar que aún cumple con el 40% de eficiencia energética sobre la línea base local en la aplicación Edge. Además, se deberá proporcionar los nuevos datos operativos y certificados para las compensaciones para el nuevo periodo de validez. Muy sencillo. Para finir, lo importante de decir es que cero carbono es el camino a seguir. Todo el mercado está buscando llevar a la sociedad hacia el carbono neto cero, desde los inversionistas hasta los gobiernos y los clientes. Por lo tanto, no se trata de implementar cero carbono, sino de cuánto. Edge proporciona un camino claro y transparente hacia Edge Carbono Cero y le da la oportunidad de hacerlo ahora. Y espero que después de hoy vamos a ver muchos proyectos de Edge Carbono Cero en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Eleni, por mostrarnos esa hoja de ruta para tener edificaciones carbono cero. Y te agradecemos nuevamente tu intervención. Para continuar, les gustaría reiterarle a nuestro equipo que ya tenemos algunas preguntas en el chat, entonces las cuales las podremos ir resolviendo a lo largo del evento. Adicionalmente, al final, les dedicamos que queden al final para darles alguna información adicional acerca de nuestro Congreso de la Construcción. Continuemos con esta jornada que cada vez se pone más interesante. Ahora está con nosotros Guillermo Cajamarca, gerente comercial de Celsia, una de las empresas más importantes en generación, transmisión y comercialización de energía eficientes de fuentes no convencionales de energía renovable, agua, sol, viento, con respaldo térmico en Colombia, Panamá, Costa Rica y Honduras. Guillermo nos acompañará con la sesión Energías renovables para alcanzar carbono cero en Colombia. Antes de darle palabra a nuestro conferencista, los invitamos a que sigan enviando sus preguntas. Guillermo, bienvenido, tiene usted la palabra. Muy buenos días y muchas gracias a todos, a Camacol por esta invitación, muy contentos desde Celsia de poder estar aquí compartiendo un poquito la experiencia que hemos tenido desde nuestro rol en el mundo de la energía en estos temas de construcción sostenible. Creo que hay una parte bien importante de las dos intervenciones anteriores en relación a ese salto de Edge Advance al Edge Carbono Cero en relación con la operación. Nosotros desde el mundo de la energía
acompañamos al constructor en todo ese proceso de conexión, de redes eléctricas y todo esto, incluso pues todo el tema de eficiencia energética, pero al final nos quedamos con el cliente de energía, digamos, en una relación de muy largo plazo, y es allí donde creo que podemos tener pues un aporte pues bien interesante de Celsia. Entonces, bueno, arrancando, seguramente para algunos que no conozcan Celsia, contarles que Celsia hace parte del Grupo Argos, es un grupo enfocado en desarrollo de infraestructura. Cementos Argos, que seguramente es muy conocido dentro del mundo de los constructores y desarrolladores. Odinsa en el negocio de concesiones viales y en el caso de la concesión aeroportuaria, en el caso de Bogotá, del aeropuerto El Dorado. Esta triada de empresas, hacemos parte del Grupo Argos en todo ese desarrollo de infraestructura. Celsia está en Colombia, pero también está en Panamá, Costa Rica y Honduras. Tenemos la ventaja de estar en 4 negocios, en el negocio de generación, en el negocio de transmisión y distribución de energía y en el negocio de comercializador. Somos a nivel de generación el 4º jugador en Colombia. Y a nivel de distribución manejamos la operación en Valle del Cauca y en Tolima. Esto nos permite tener acceso a cerca de 1.200.000 clientes de mercado residencial, y a nivel de clientes empresariales en el mercado no regulado atendemos 850 clientes en todo el territorio colombiano. Celsia hace 6 años, 2015, arranca un nuevo enfoque estratégico, saliéndose como el esquema tradicional de las empresas de energía que simplemente distribuyen, comercializan energía y digamos que llegan hasta ese punto. Entendiendo toda esa dinámica que se ha venido dando a nivel mundial de eficiencia energética, Celsia cambia su estrategia de negocio y se enfoca en un portafolio de eficiencia energética con una gama de productos que al final, de acuerdo a cada cliente, se constituye una oferta integrada que va acorde con cada necesidad. Energía pues, convencional es nuestro día a día, que es la venta de energía. El tema de energía solar, arrancamos con este tema hace unos años y ahorita les voy a contar un poquito más en detalle en qué estamos. Para los constructores, energía de respaldo es un producto muy importante, que es respaldar parcialmente o totalmente la energía a través de plantas eléctricas para garantizar que no tengan fallos de suministro durante la vida de los proyectos. A nivel de iluminación eficiente, todo el tema de tecnologías LED para iluminación perimetral, zonas comunes, alumbrados públicos, exteriores, de acuerdo a los compromisos que se tienen con los municipios. En soluciones energéticas tenemos un tema muy interesante de subestaciones eléctricas y todo el desarrollo de infraestructura de alta, media y baja tensión en las edificaciones. Distritos térmicos, que finalmente es una optimización del proceso de producción y de distribución de energía térmica con objetivos de enfriamiento. Aquí tenemos algunos casos que hemos venido desarrollando que le generan un 50% de ahorros al constructor y un 35% de ahorros en energía térmica al usuario de la vivienda. A nivel de portafolio hogares es todo el tema de equipamiento que estamos haciendo a través de electrodomésticos eficientes, porque nada hacemos garantizando que desde el diseño de la construcción es eficiente toda la concepción del proyecto. Si a lo largo de la vida del uso de la energía no se hace de manera eficiente. Proyectos de cogeneración más enfocados hacia la industria, proyectos de Building Management System que hemos venido desarrollando en algunos ejercicios como Serena del Mar de ciudades inteligentes, a través del cual hacemos una gestión en tiempo real de los activos para temas de seguridad, para temas de gestión energética y demás temas, digamos, que nos permiten hacer una administración integral. En temas de movilidad eléctrica venimos trabajando en todo lo que es estaciones de recarga, tanto a nivel público, pero también a nivel de edificaciones. Ya los constructores están empezando a implementar dentro de sus parqueaderos y los parqueadores de cada unidad habitacional y de las zonas comunes, puntos de recarga eléctricos, pues pensando un poquito en esa visión de largo plazo, donde ya cada vez el precio del vehículo eléctrico frente al vehículo a combustión interna empieza a ser mucho más favorable. Aquí un punto bien importante de la intervención anterior me parece importante resaltar en el tema de gestión inteligente de la demanda. Nosotros desde Celsia instalamos medidores inteligentes, tenemos ya 100.000 medidores inteligentes instalados. En Valle, en Tolima, los constructores no pagan por esos medidores, los implementa Celsia. Esos medidores inteligentes permiten tener un consumo detallado hora a hora de lo que el cliente está necesitando. Colombia, a partir del 2022, empieza a tener tarifas horarias. O sea, hasta hoy, consumir energía a las 7 de la noche o a las 3 de la mañana era la misma tarifa. A partir del otro año vamos a empezar a tener unas franjas horarias que va a hacer que para mí sea más costoso consumir en la hora pico de demanda del país,
que consumir en la hora valle, en la madrugada, y esa señal de precio, al final, si uno no cuenta con un medidor inteligente, pues digamos que no tendría como esa información. Un medidor inteligente además me permite tener la trazabilidad del consumo para saber efectivamente si estoy ahorrando, si estoy dejando de ahorrar frente a una línea básica. Hemos venido también trabajando en una oferta dual de Internet. Ya tenemos 4 municipios en el Valle del Cauca, en Palmira, Jamundí, Buga y Tuluá, y este año vamos para Ibagué y Melgar en Tolima, con una oferta dual de Internet y de energía. También trabajamos muy de la mano con las constructoras. Proyectos de energía eólica, que son proyectos ya más de generación centralizada. Hay unos proyectos grandes que vienen en camino en los próximos años en La Guajira, sobre los cuales Celsia viene desarrollando oferta de valor. Y el tema de REX o de certificados de energía renovable, que es un tema que ya se está empezando a dar. Y frente a este panel o frente a este evento de hoy de Carbono Cero, me quisiera referir específicamente al tema de energía solar, al tema de gestión inteligente y al tema de los certificados de energía renovable, que quizá es lo que nos da ese salto de pasar del Edge Advance al Edge Carbono Cero. Nosotros como empresa de energía tenemos, digamos que una oportunidad muy importante, y es que conocemos los proyectos de construcción desde etapas muy tempranas, porque parte pues, de lo que deben asegurar los constructores, entre muchas otras cosas, es el aseguramiento de energía eléctrica. Actualmente trabajamos con cerca de 240 proyectos que están en diferentes fases en Valle y en Tolima, pero también en otras regiones del país, en Cundinamarca, en Antioquia y en Caribe, en el cual nosotros vamos desde la parte de diseño, construcción y operación. En algunos casos tenemos activos de nosotros que el constructor no paga, los pone Celsia, y nos encargamos de mantener como esa administración a lo largo de la vida del proyecto. Y hay una oferta diferencial dependiendo del tipo de proyecto. Si estamos hablando de condominios de casas, o si estamos hablando de proyectos residenciales de apartamentos, si estamos hablando de vivienda de interés social, que es lo que se construye en el país, 70% de la vivienda de interés, de la vivienda es BIS. Por ejemplo, el tema de energía solar, estamos empezando a ver ya constructores que están empezando a incorporar dentro de sus proyectos BIS el tema de energía solar. Y allí estamos armando un portafolio muy a la medida de cada desarrollador. Nos sentamos con el equipo técnico y comercial, entendemos las necesidades de cada proyecto y de acuerdo a eso organizamos una oferta integrada que permita garantizar eficiencia energética de los proyectos. También tenemos proyectos especiales tipo centros comerciales, centros empresariales, zonas francas y smart cities, como el caso en Cartagena de Serena del Mar, que es un proyecto en el cual nos asociamos con el tenedor de la tierra y con el desarrollador del proyecto para montar una compañía que pensara integralmente en todos los negocios de energía. Hablando específicamente del tema de energía solar, quisiera mencionar lo siguiente frente al tema de carbono cero. Cuando hablamos de casas, por ejemplo, proyectos, condominios de casas, hay una gran ventaja y es que yo puedo compensar el 100% de la energía con paneles solares porque la demanda de energía que tiene la casa y el área disponible del techo da para que toda la necesidad de energía de la casa quede cubierta con el techo de esa casa. Eso sumado aquí en Colombia a través de un esquema regulatorio, la CREC 030 del 2018, permite que si yo produzco energía solar en mi casa, por encima de lo que necesito, la pueda entregar durante el día a la red y en la noche yo consumirla y hacer un neteo de esas energías como si la red fuera una gran batería que me almacena la energía durante el día para que yo la consuma en la noche. Eso hace que algunos constructores, cuando desarrollen proyectos de condominios de casas, entreguen las viviendas dotadas con energía solar y el cliente, el comprador de la vivienda, pues simplemente ya entra como si tuviera un cheque de energía por 25 o 30 años. Recordemos que los paneles solares tienen vías de 25 hasta 40 años en operación. Eso hace que sea muy interesante para los constructores y lo estamos viendo en algunas regiones del país que ven esto como un gancho de venta muy importante dentro de sus proyectos. Entonces, un modelo comercial que tenemos desde Celsia es ese acompañamiento con el constructor para desarrollar mediante diferentes modelos comerciales que hemos desarrollado con cada proyecto, de acuerdo a la especificidad de cada caso, para que puedan dotar las casas de energía solar. Cuando tenemos proyectos, desarrollos inmobiliarios, digamos, más grandes, empresariales o urbanísticos, hay un esquema al cual podemos migrar y son esquemas tipo PPA, que eso viene de Power Purchase Agreement, que es un acuerdo de compra de energía. La inversión aquí la hace Celsia, el mantenimiento, la reposición de activos, todo lo hacemos desde Celsia. El cliente simplemente firma un contrato de compra de energía con una tarifa mucho más reducida comparada con la tarifa que pagaría sin energía solar. Entonces el cliente con inversión cero logra tener ahorros y logra diferenciar su proyecto inmobiliario.
En algunos casos, cuando el cliente quiere comprar el sistema, también ofrecemos eso en una modalidad tipo EPC, en el cual, como llave en mano, hacemos diseño, construcción, le entregamos el sistema a la empresa. En cada caso, digamos que nos vamos adaptando a las necesidades de cada proyecto. Tenemos hoy 532 hogares ya con energía solar. Hicimos un proyecto muy bonito con Confama que estamos arrancando ahorita para tener 350 hogares con paneles solares. Otras constructoras de vivienda de interés social se están empezando a sumar, como les decía, a incluir cubiertas solares en casas. Tenemos ya 141 empresas hoy con sistemas solares, 8 granjas solares en el país, y en el pipeline de desarrollo pues viene un crecimiento de cerca de 600 megavatios en todo el país para los próximos años en energía solar. A través de este esquema pues hemos venido ampliando la oferta de valor. En el caso, por ejemplo, puntual de las casas, en este video les puedo mostrar algunos ejemplos de lo que hemos venido haciendo. Para el caso de hogares, montamos los sistemas, tenemos aplicativos móviles que le permiten decir en tiempo real cuánta energía se está produciendo en cada momento del día, cuánta energía está consumiendo el cliente, cuánta energía le está exportando a la red para que el cliente tenga toda esa trazabilidad. Este proyecto, por ejemplo, lo tenemos en Panamá, 350 viviendas de interés social, también con energía solar. El foco aquí en Colombia para vivienda existente ha estado muy en condominios de estrato, digamos, alto, pero cada vez más estamos bajando a nivel BIS. Estas son algunas otras implementaciones que hemos hecho en el Centro de Convenciones de Cartagena, en un centro comercial en Mall Plaza, universidades en el Valle del Cauca, que han venido haciendo el esquema bajo el modelo que les decía, que es para proyectos más grandes, que son inversiones de Celsia, y el cliente sin invertir nada, simplemente hace un acuerdo de compra de energía. Y ya digamos en la parte más grande son las granjas solares. En Jumbo montamos la primera granja solar del país con todas las barreras que se imaginen pues que tuvimos al principio con todo este tema, que implica pues desarrollar algo nuevo. Ya hoy en día pues digamos que es una curva muy avanzada con todo lo que se ha venido haciendo. En Cartagena montamos otro, recientemente en El Espinal en Tolima montamos otra, y tienen otras granjas solares en camino. Hablando del tema de cero carbono, cuando uno habla de casas, volviendo al tema que les mencionaba ahorita, el 100% del consumo, pasar del 40% de un Edge Advance a un 100% es muy lograble a nivel de casas. Sin embargo, cuando hablamos de edificios, existe una restricción y es que la cubierta del edificio usualmente logra llegar hasta un porcentaje del consumo de energía de las zonas comunes, no del 100% digamos de los apartamentos. Frente a eso, digamos que hay dos caminos. Un camino sería lo que existe en otros países y es que pongo una granja solar o al lado o cercana y se le vende la energía a todos los propietarios de esa o a los usuarios de esas viviendas. Ese es un camino. Sin embargo, en Colombia todavía a nivel regulatorio hay unas barreras que no permiten hacer como una transacción directa entre esos dos mercados, pero existe esta otra alternativa que son los certificados de energía renovable, a través del cual nosotros podemos certificarle a cada cliente de energía que el consumo de energía, y basándonos en los medidores inteligentes que les mencionaba, poder decir del consumo de energía hora a hora que tuvo ese cliente, identificar exactamente cuál fue la fuente o el origen de energía. El cliente acá simplemente es un mecanismo voluntario, el cliente simplemente dice yo estoy interesado en que mi energía venga del sol o venga de una pequeña central hidráulica o venga de una central eólica, y el cliente puede estar dispuesto a pagar por ese certificado. Le sirve al cliente para neutralizar su huella de carbono, en el caso de las empresas para temas sellos de sostenibilidad, y nos sirve para tener esa trazabilidad de la fuente de generación. En conjunto con Exem, que es el liquidador, el administrador del mercado de energía en Colombia, se desarrolló esta herramienta que se llama EcoBox. Es una plataforma basada en blockchain que permite tener una trazabilidad exacta de cuánta energía tengo yo en el origen y cuál es el uso que se está haciendo. A cada cliente se le entrega un certificado mensual donde se le discrimina la energía que le entregué a usted este mes. Es energía que está certificada en una PCH ubicada en tal región del país. Si es que ya tiene certificadas algunas plantas y está en proceso de certificación de otras. Cada vez vemos más clientes que están interesados o que son conscientes del tema ambiental y pues digamos que están interesados en entrar en este esquema. Hemos entregado a la fecha ya 55 millones de certificados de energía renovable. Aquí hay algunos de los clientes que tenemos. ¿Qué nos soñamos? Trabajar con constructores y con desarrolladores inmobiliarios para de alguna forma anticipar esos certificados de energía renovable, de tal forma que cuando el cliente pueda recibir su apartamento,
de alguna manera tenga ya una certificación a 2, 4, 6, 8, 10 años que le permita garantizar esa fuente de operación, que venga con medición inteligente también a través del esquema comercial de nosotros. Y este es otro elemento que quería mencionarles, algo que estamos empezando a incorporar en algunas propuestas comerciales de clientes, es que desde Celsia tenemos un programa, se llama Reverdece, en el cual nuestro sueño es sembrar 10 millones de árboles de aquí al año 2026, vamos por 5.7 millones de árboles, y en ese proceso lo que hemos venido haciendo es hacer partícipes a la demanda, a los clientes de energía, a que se sumen a este proyecto. Entonces, con la propuesta comercial que le hacemos de energía, con medición inteligente, con información en tiempo real del consumo, de en qué momento estoy consumiendo por fuera de mi meta de ahorro, con reportes periódicos, con pronósticos de demanda de energía, poderle decir, además de eso, su energía es limpia, su energía viene de una granja solar en Cartagena, viene de una granja solar en el Tolima, o de una pequeña central hidráulica en el valle. Además de eso, decirle, usted está construyendo con un árbol cada X tiempo para ser parte de este programa y para mitigar esa huella de carbono. Ya para cerrar, un tema que no quisiera dejar de mencionar, si bien dentro de la certificación pues no lo hemos claramente identificado, sí es una tendencia que estamos viendo en otros países, incluso en Colombia, y es la tendencia a electrificar 100% de los hogares, o sea, hogares libres de monóxido, que no quemen gas natural, que no quemen propano, para cocción, para climatización, para calentamiento de agua. California, otros países que han impuesto ya restricciones, pues son como muestra de esa tendencia que se está dando para que en los hogares, digamos, tengamos esa ventaja de ser libres de monóxido. Parte del concepto que estamos promoviendo desde Celsia son esos hogares con ese concepto 100% electrificados, en donde tengo mis cubiertas con energía solar, como vemos acá. El transporte también está desfosilizado, es un carbono cero emisión, un transporte, perdón, cero emisiones. Este equipo de carga es un equipo de carga que se instala en el parqueadero para recargar el carro, es un equipo que desarrollamos en conjunto con ACEP, una empresa colombiana, primer cargador desarrollado en Latinoamérica de este tipo. Adicional a eso, el concepto pues incluye que tenga iluminación eficiente, que tenga equipos eficientes para lavado, para refrigeración, cubiertas de inducción de muy alta eficiencia que permiten efectivamente pues que no tenga ese riesgo, enfermedades respiratorias, digamos, que están asociadas al tema del monóxido en el hogar, riesgos de explosión. A nivel pues, estético también pues, tiene otras ventajas. Cuando hacemos el ejercicio, por ejemplo, de costos de un hogar 100% electrificado para el constructor, dado que el constructor se ahorra la cometida de gas, de distribución de gas natural, le implica un redimensionamiento de la parte eléctrica. Cuando se hace esa compensación, lo que hemos visto en los proyectos que hemos identificado son ahorros entre el 10 y el 15% para el constructor en infraestructura para estos hogares 100% electrificados, y para los hogares cuando cuentan con energía solar, el ahorro pues es casi el 100% porque digamos que comparado con la tarifa tradicional pues es mucho más económico. Yo no me voy a extender más por acá, muy abiertos a ver cómo desde Celsia pudiéramos apoyarlos en las diferentes iniciativas, John, y bueno, no sé si hay inquietudes al respecto. Muy contentos, repito, de estar acá y de apoyarlos y desarrollar lo que tengamos que desarrollar desde Celsia para acompañar esta iniciativa tan importante de Carbono Cero. Gracias, señor Guillermo, y a la compañía Celsia por su presentación. Celsia es la compañía aliada para nuestra cadena de valor para lograr la certificación EDGE y EDGE Zero Carbon y acelerar la transición energética del país. Damos inicio a la sesión de nuestra agenda académica Caso Ejemplar, el primer edificio carbono cero en México, en la cual hemos invitado a 2 conferencistas internacionales. Nos acompaña Ramón López Ramos, director general de la compañía Uficio Arquitectura, y Pedro Andrés Paredes, senior partner de la compañía Eosis Energy. Caballeros, agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y les cedo la palabra. Primero que nada, muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. La verdad, nunca nos imaginamos crear este impacto. Y pues, bienvenidos. Muchísimas gracias.
Adelante. Así es, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir nuestras diapositivas. ¿Sí tienen visibilidad de ellas? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, pues, como decía Ramón, muchas gracias por la invitación a este congreso. La idea es compartir un poco de la experiencia que vivimos, tanto Ramón como el propietario, como el protagonista de esta historia, pues él ya tiene, él es el detonador de todo esto que se logró en Ufficio, que es su showroom. Ramón pues ya tiene 25 años de experiencia en la parte inmobiliaria, de mobiliario, trabajando principalmente con Herman Miller, 20 años ya como distribuidor exclusivo. Y bueno, pues este ya es su tercer showroom, ya tiene amplia experiencia con este tema, ¿no? Entonces, algo de lo que él siempre buscó, o dentro de sus objetivos, era pues el tema de la sustentabilidad, y esta fue la oportunidad pues de plasmarlo. Y en este caso se apoyó con nosotros. Nosotros somos una empresa de consultoría, tenemos ya más de 14 años de experiencia en México. También participamos en mercados internacionales como es Estados Unidos, también estamos participando en otros mercados como es Perú, como es Uruguay, también estamos en Centroamérica. Y lo que nosotros hacemos es precisamente ayudar a nuestros clientes a lograr estos objetivos de sustentabilidad, empezando con sus edificios, ¿no? Todo lo que es la construcción. En un principio, nuestra principal herramienta había sido la certificación LEED, de mucho atractivo aquí en los mercados, sobre todo en Latinoamérica, pero a raíz de que nace Edge como esta alternativa, bueno, también ha sido una excelente oportunidad de implementar estas estrategias en diferentes proyectos y llegar a lograr los objetivos de sustentabilidad de manera asequible, ¿no? Y sobre todo de manera fácil y rentable, que es algo que te interesó, ¿no, Ramón, en su momento? Sobre todo la facilidad del proceso. O sea, fue un proceso muy natural el que se llevó. Desde que se conceptualizó el proyecto, esto antes era una casa habitación y se conservó el 40% de la estructura del edificio anterior, y se dio como que un proceso muy natural para llegar a este objetivo, ¿no? Primero, pues el objetivo de ser un certificado Edge avanzado, pues la verdad es que muy de la mano con la compañía de Pedro, con Eosis, es que medimos muy bien los espacios, el tamaño de las ventanas, la cantidad de ventanas en cuanto a ventilación natural y todo esto. Se tenían que hacer, entonces pues vamos haciendo las 5 centímetros más grandes, 10 centímetros más grandes para poder llegar a los objetivos de una ventilación natural y que el edificio fuera pues, un edificio sano, más que verde. Se pensó siempre en un edificio sano, y como que fue una cosa que fue llevando a la otra para ir llegando e ir cumpliendo esta certificación. La verdad es que entre Edge y el certificado LEED vimos que era más alcanzable, más real, más a nuestro alcance poder llegar a este punto. Las diferencias entre certificado LEED y el Edge, pues principalmente va desde el nivel de costo, cuánto te cuesta una certificación y cuánto te cuesta la otra, ya en un mundo real. Entonces, la certificación Edge nos pone en el mapa, nos pone como una empresa responsable con el medio ambiente, y sobre todo es una certificación que está al alcance de las empresas, ¿no? Así es, y de hecho parte de este ejercicio pues fue tener el objetivo, o sea, tener un objetivo claro que nos ayudó a desarrollar esta estrategia. Este objetivo pues fue muy bien definido por Ramón. Decía, yo necesito lograr una certificación sustentable. Como decía, se evaluaron diferentes estrategias, una de ellas era la certificación LEED, pero como el proyecto ya está avanzado en ese momento, cuando fue el primer encuentro,
Una de las alternativas fue Edge y otra de las cosas que también, como decía Ramón, fue muy atractivo fue la inversión que se necesitaba para lograr la certificación, ¿no? Entonces, a partir de ahí se fue desarrollando la estrategia, porque gracias a tener un buen objetivo se puede tener un buen planteamiento. Al principio, una de las ideas de Ramón era tener energía renovable en sitio, es decir, producir cantidad suficiente con energía fotovoltaica para, en ese momento, la gran mayoría de los sistemas. Pero después de hacer un análisis, vimos que era factible no solamente de una parte, sino de la totalidad del edificio. ¿Por qué? Porque al final del día llegamos a la conclusión o tenemos la idea de que el kilowatt con menor impacto ambiental, con menos huella de carbono o más barato es aquel que no se consume. Entonces, en esa orden de ideas, pues lo primero fue desarrollar un ejercicio de desempeño. Para que este ejercicio, esto va un poco más allá de lo que pide la certificación Edge, pero lo hicimos con la idea de tener mucho más precisión sobre las medidas que se iban a tomar, tanto de ventilación natural como de confort, como de protección solar, tomar en cuenta también el entorno construido, el entorno vegetal, hay una cantidad de arbolado importante alrededor del edificio, etcétera. Entonces, todas estas variables las analizamos con software especializado para poder tomar estas decisiones y sobre todo que fueran decisiones enfocadas a un retorno de inversión. No solamente se trataba de obtener la certificación, sino también hacer una inversión lógica, que hiciera sentido y sobre todo que en un futuro fuera rentable, ¿no? Que es al final del día lo que se buscaba como plan para este proyecto. Entonces, teniendo este análisis, ya fue muy fácil aplicar las estrategias. Ahora sí ya se pudo hacer toda la implementación, por ejemplo, lo que comentaba Ramón al principio de la presentación, el tema de las ventanas operables, que en ese momento se incrementó el número de ventanas, se amplió la superficie de ventilación y esto permitió garantizar confort durante más tiempo durante el año. También se evaluó el impacto que tenían las luminarias con razón de la luz natural que se tenía y la probabilidad de qué tanto iba a estar encendiendo o apagando el sistema de iluminación y en ese momento también reflejar esos ahorros, esa eficiencia que iba a tener el proyecto. Y por último, el equipo de aire acondicionado, que quedó ya prácticamente como respaldo, fue la idea de hacerlo lo más eficiente posible. Sin embargo, pues es muy poco lo que se utiliza. Entonces, siempre fue la idea de, con métodos pasivos, poder lograr la mayor cantidad de confort o lograr los mayores rangos de salud térmica y después ya meternos al tema de la eficiencia de los equipos. Y algo bien interesante fue el tema de los ventiladores de techo que pueden ver aquí. En este caso, había algo de resistencia a Ramón cuando le propusimos esta estrategia y nos decía que a lo mejor no era lo más ideal, ¿no? No sé si quieras compartirnos si todavía estás de acuerdo con esto. Tenemos la idea, o tenía yo la idea de un ventilador en el techo, pues es un restaurante de mariscos, sin menospreciarlo, sin nada, o crear un ambiente de playa, o crear un ambiente muy informal. Terrazas, cosas así, ¿no? Y pues realmente, como pueden ver en las imágenes, pues la oficina se siente como si estuviéramos trabajando en una terraza, realmente se siente como si estuviéramos al aire libre, ¿no? Entonces, la verdad es que nos dimos a la búsqueda del ventilador ideal. Hoy en día hay muchas marcas, va a sonar a comercial, pero bueno, la marca Hunter es una excelente opción. Tiene un costo-beneficio muy, muy alto. Ayuda mucho para mantener el confort en el área de oficinas. Y hoy en día, en época de COVID, en época de pandemia, pues ayuda mucho al tema de la recirculación del aire, ¿no? Que si bien teníamos esta garantía ya por la cantidad de ventanas que pusimos y todo eso en base al estudio en que nos apoyamos, el uso de los ventiladores es fundamental para el confort dentro de la oficina y la seguridad dentro de la oficina, ¿no? Además de esto, pues, si ven por ahí, tenemos un solo equipo de aire acondicionado en una zona de 220 metros cuadrados, y siendo aquí en León, en México, en la zona bajío de nuestro país, es
la zona central de México, llegamos a alcanzar temperaturas en ocasiones cerca de los 40 grados, ¿no? 40 grados centígrados, y realmente el uso del aire acondicionado es 4 o 3 horas en el periodo de la tarde, nada más, que se complementa y que es suficiente, todo por el apoyo que obtenemos al uso de los ventiladores. Es correcto, y el hecho de tener estos ventiladores, pues la carga energética es mucho menor del proyecto, se lograron toda esta eficiencia, y entonces en ese momento fue cuando el espacio que se tenía disponible en la azotea para producir energía renovable, pues tenía la capacidad para hacer por la totalidad del consumo energético del edificio. Y es ahí cuando vimos esta gran posibilidad, cuando se acerca con nosotros el IFC a proponernos esta certificación, que en aquel momento era algo más novedoso que ahora, que era esta certificación Edge Carbon Zero, ¿no? La idea, cuando nos lo plantearon en aquel momento, decir, pues ya tienen la totalidad de la energía cubierta, ¿por qué no hacemos esta medición? ¿Por qué no lo certificamos? ¿Y por qué no podemos usar esto como un caso de estudio, ¿no? Que es parte del interés de poder lograr esta certificación. Y algo bien interesante, que es lo que Ramón también comentaba, es poder escalar este tipo de soluciones. De hecho, la idea del tener el sistema fotovoltaico en la azotea era hacerlo modular, que pudiera ir creciendo de acuerdo a la demanda del proyecto. Sin embargo, como ha sido tan eficiente, no ha necesitado incluso incrementar el número de energía renovable, con lo que se tiene actualmente suficiente, y se comprobó durante todo un año. Todo un año se estuvo midiendo el consumo energético, y hasta ahorita ha sido incluso hasta positivo, ¿no? Ha sido, podríamos considerar no solo neutro de carbono, sino regenerativo de alguna manera. Sin embargo, está preparado, o esto es un future ready, para cuando llegara a incrementar la carga de trabajo, el equipo, el staff o los sistemas que pueda tener el edificio, todavía tiene suficiente capacidad del proyecto para poderlo recibir y seguir manteniendo esta neutralidad de carbono. Actualmente estamos hablando de un 100% de la reducción del carbono operativo, hablamos casi de 2 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que estamos mitigando con esto. Y lo interesante es que todo ya se había planteado desde un principio, o sea, desde un principio, aunque no sabíamos que íbamos a llegar a este resultado de la certificación Carbon Zero, somos el tercero edificio que logra esta certificación, el primero en Latinoamérica, pues en aquel entonces todavía no lo visualizábamos. Sin embargo, gracias a todas las decisiones que se fueron tomando en el camino, pudimos llegar de manera muy fácil a este resultado. Primero fue reducir la cantidad de energía que se consume, y segundo, proveerla con sistemas renovables. De hecho, no se necesita un solo mecanismo compensatorio, no se está utilizando ningún crédito de carbono y no se está utilizando créditos de energía renovable. Entonces, pues creo que se logró de manera muy interesante todo el proceso. Ahora, para nosotros como consultores, ¿cuáles fueron los beneficios? Pues lo que a nosotros más nos interesa, o lo que nosotros estamos muy preocupados, como decía los presentadores anteriores, es poder revertir la crisis climática. Y a nosotros nos gusta utilizar el término crisis climática, no tanto calentamiento global. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer esto de manera apremiante, urge. Lo decíamos, el 2030 está a la vuelta de la esquina, el planeta no nos va a esperar, entonces tenemos que tomar acción inmediata, y una forma de lograrlo es que estos ejemplos o estos ejercicios se repliquen. ¿Y cómo se van a replicar? Cuando tengan sentido y hagan lógica, cuando veamos que pueda ser una manera fácil de implementar, cuando el proceso sea rentable, cuando se pueda tener una experiencia positiva, y que esto pueda permear y ser un agente de cambio, ¿no? Que los clientes de Ramón vayan y vean que esto lo pueden implementar en sus propios edificios, que nuestros clientes puedan ver que con la experiencia de Ramón y lo que vivieron con este proyecto también se interesen y lo puedan replicar, y de esta manera pues hacer que este objetivo tan ambicioso de reducir o de mitigar las emisiones de dióxido de carbono para revertir crisis climática sea una realidad. Entonces, esa es nuestra apuesta y es lo que estamos viendo. Y para Ramón, pues se queda con todo lo demás, que es tener un equipo más productivo, mejor ventilado, con mayor capacidad cognitiva, con espacio seguro para el COVID, en fin, una serie de beneficios, ¿no? Y en este caso, pues no sé si quieras ahondar un poco más en estos beneficios que
has percibido. Sí, ahora sí que puede ser un tema trillado, ¿no? El dejar un mejor planeta o crear un mejor planeta. Yo creo que, como bien dices, el planeta necesita que actuemos ya. Y de hecho el planeta se regeneró con este confinamiento que tuvimos. Y ese debemos de tomarlo como un trampolín para mejorar, ¿no? El llegar a un objetivo carbono cero no está fuera de la realidad. La verdad es que el costo de la inversión de los paneles fotovoltaicos fue si bien significativa, pero es una inversión que se recupera en 3, 4 años, y como comentaban, los paneles duran entre 15 y 20 años, dependiendo del mantenimiento, dependiendo de otras cosas, que el mantenimiento prácticamente es agua, quitar el exceso de polvo, estar teniendo ese cuidado, ¿no? Y más que un logro personal, es un logro familiar. Mi familia, estamos muy preocupados. Nuestra casa tiene también, es autosuficiente en la generación de energía. Y pues a la hora que construimos este edificio, como comento, no es un logro personal, no es un logro de familia, es algo que nosotros queremos permear, queremos compartir con todos. La sensación de trabajar en este tipo de espacios seguros y demás, pues van en relación directa con el rendimiento de mis colaboradores, que son mi otra familia también. Y pues bueno, es realmente ser coherente también con las empresas que yo represento, ¿no? Una de ellas es Interface, que es pues, pionera en este tema del cuidado del medio ambiente, pionera en productos de neutralidad de carbono, pionera también en productos elaborados por medio de carbono. Y este es un certificado que nos dieron por los productos que tenemos nosotros instalados en nuestro showroom. Son 500 metros cuadrados de exhibición, pero estos 500 metros cuadrados resultan en un impacto positivo, en un impacto de cuidado al medio ambiente, ¿no? No sé si quieras poner el otro slide, por favor. Y sobre todo también Herman Miller, pues fue el pionero en los edificios de la certificación LEED, nuestro fundador. Yo fui empleado de Herman Miller por 5 años, después tengo el honor de ser distribuidor de esta marca por más de 20 años, y todo ha sido enfocado al cuidado del medio ambiente, a la responsabilidad que tenemos nosotros como empresarios, como seres humanos, como habitantes de este planeta, a protegerlo, ¿no? Entonces, tenemos la obligación, como dice, tenemos que ser un buen vecino en nuestro planeta, y tenemos la obligación de dejar a la siguiente generación un mejor planeta, ¿no? Entonces, pues qué mejor que aportándolo, que haciéndolo, pasando es muy fácil pasar del hecho, del proyecto a los hechos a través de esta certificación. Pues bien, grandes rasgos, ese fue parte del recorrido de esta historia de lograr este edificio de Edge Zero Carbon, de lograr la certificación, la tercera a nivel mundial, la primera en Latinoamérica. Fue un proceso lógico, fue un proceso fácil de alguna manera, y que si bien presentó algunos retos, estos fueron muy enriquecedores en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por habernos permitido compartir con ustedes esta experiencia. Ramón, no sé si quieres agregar algo más. Nada, los invitamos a venir a México, y pues muchísimas gracias por habernos tomado en cuenta. Como dije en un principio, nunca nos imaginamos tener este impacto, llegar a este logro.
y sobre todo espero que haya sido motivacional nuestra charla. Estamos a sus órdenes, ahí aparecen nuestros datos. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Un agradecimiento muy especial a nuestros invitados por su presentación. Estamos cerrando con broche de oro nuestro evento. Teoría, práctica y casos de estudio. Definitivamente un evento que reúne todos los pasos para que la certificación Edge Zero Carbon sea el camino hacia una Colombia de carbono cero. Y además compartimos de forma exclusiva esta información a ustedes que creen en la información en la construcción sostenible y seguramente serán los primeros que lleven su compromiso a la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow. Gracias a todos los panelistas e invitados por su participación. A continuación vamos a compartir una encuesta de la Corporación Financiera Internacional para que nos hagan sus comentarios y nos cuenten sus necesidades e información. Antes de despedirlos, quisiéramos invitarlos a que se inscriban ya y aprovechen las tarifas promocionales a nuestro Congreso Colombiano de la Construcción, Vivienda como Fuente de Bienestar, evento virtual que se desarrollará del 18 al 20 de agosto. Para más información, accede a la página web www.congresocamacol.com. Este año contaremos con una agenda de alcance internacional y base académica sobre la transformación digital del sector y toda su cadena de valor, sostenibilidad y resiliencia empresarial como fuentes de reactivación económica y producción sectorial. Que tengan un buen día y hasta pronto. Creemos en un mejor país, en una Colombia llena de oportunidades para todos. Creemos que el sector de la construcción y su cadena de valor son y serán determinantes en el desarrollo del país, el avance regional, la competitividad de ciudades y el empleo de los colombianos. Creemos que la vivienda es fuente de bienestar para todos los hogares del país. Por eso, este 18, 19 y 20 de agosto tendremos el espacio virtual más importante del tejido empresarial, la academia y el gobierno nacional, para construir una visión conjunta sobre la transformación digital, la sostenibilidad urbana, la resiliencia empresarial y la vivienda como fuente de reactivación económica y bienestar. Contaremos con la presencia de conferencistas de talla mundial como Andrea Chehut, cofundadora y directora del Real Estate Innovation Lab del MIT, Erika Daguán, autoridad mundial en Connectional Intelligence, y Ágata Ruiz de la Prada, ícono del diseño disruptivo. Además, estarán con nosotros expertas nacionales como Cristina Londoño, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Juana Telles, economista del BBVA, Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN y muchas más. Crearemos un espacio virtual de interacción a través de una plataforma tecnológica con los más altos estándares de calidad y durante 3 días tendremos un nutrido intercambio de conocimiento, muestras comerciales, foros de discusión que te permitirán conectarte, inspirarte. En Camacol nos mueve la construcción de nuestro país y el bienestar de los hogares. ¿Estás preparado para hacerlo junto a nosotros?